entiendan algo, a los que necesiten consultar, abren su micrófono, me preguntan y me interrumpen si hay algo que no se va entendiendo mientras yo explico, o bien preguntan a través del chat, ¿sí? Voy a ir haciendo, como siempre, paradas y demás para que ustedes puedan preguntar, perdón, consultar y ver qué no entendieron. Organicé, bueno, primero los recibo con esta imagen para darles la bienvenida a esta tercera clase. Lo hice en la primera, me olvidé en la segunda, pero retomo la iniciativa en la tercera de mostrarles todas las semanas una especie nativa de nuestra flora de la provincia de Misiones. En este caso les traje a Calophyllum brasiliense, ahí la ven en fotos, una especie arbórea típica de las regiones que se conocen en botánica como zonas ribereñas, es decir, zonas que están asociadas o que están muy cercanas a cursos de agua. En nuestro caso, fundamentalmente los ríos Paraná, Uruguay, Iguazú, en parte el Paraguay también, y todos los arroyos que desarrollan esos montecitos en galería que nosotros vemos. Es una especie muy bonita, de gran porte, que puede llegar a medir hasta 30 o 40 metros de altura. Les dejé acá en esta segunda foto el suelo en el que crece. Generalmente está muy bien adaptada al crecimiento en suelos inundados y eso le otorga ventajas frente a otras especies. Tiene una corteza muy llamativa, como la ven acá. Y una particularidad que tiene Calophyllum brasiliense es que todas las poblaciones de esta especie han sido o están siendo reducidas por el aumento de la cota de yacyretá. ¿Sí? Al ser especies que crecen muy cerca de los cursos de agua, cuando la cota aumenta se inundan completamente y son muy pocas las que logran sobrevivir, a pesar de estar adaptadas en suelos inundados o anegados. ¿Por qué la elegí para presentarles hoy? La elegí por su nombre científico. Su nombre científico es Calophyllum brasiliense y proviene del griego, que significa kalos, bella, y phylon, que es hoja. Esta especie se caracteriza porque, así como la ven acá en la foto que está a la derecha, parece que todo es verde y todo es igual en el monte. Sin embargo, Calophyllum se destaca no solo por su gran porte, sino por la belleza de sus hojas, que son grandes, son vistosas y por sobre todo son muy brillantes. Entonces, con esta especie los quería recibir hoy al trabajo práctico número 3, morfología y anatomía del vástago, órganos foliares. Hoy básicamente vamos a ver a la hoja, ¿sí? A ver, voy a empezar entonces. Ustedes estuvieron viendo, ¿sí? En parte este tema en la teoría, según lo que me comentó la profesora Manuela, y vamos a ver en este trabajo práctico, vamos a tener como objetivos poder reconocer y clasificar hojas teniendo en cuenta la sucesión foliar, el tipo de hoja, la arquitectura foliar y la filotaxis. Vamos en este trabajo práctico también a distinguir y analizar diferentes adaptaciones morfológicas de las hojas. Las adaptaciones anatómicas están relacionadas con la morfología, pero no las vamos a estudiar en profundidad, salvo en 3 casos, que son las que están aquí al final. La disposición de tejidos en tipos de hojas, C4, C3 y CAM de eudicotiledóneas y algunas monocotiledóneas, y estas 3 adaptaciones anatómicas están asociadas directamente al proceso fotosintético. Entonces, desde el punto de vista anatómico, solamente vamos a ver esas 3 adaptaciones. Seguimos con nuestro árbol genealógico de las plantas y hongos. Seguimos ubicados en la región superior de este árbol, a donde nos abocamos directamente al estudio de las traqueofitas, plantas con desarrollo de tejido vascular y con generación esporofítica dominante, a donde el esporofito se desarrolla generalmente a partir de un embrión que por diferenciación celular establece 2 polos, así como lo venimos viendo en todas las clases. Un polo apical o una región apical, generalmente es la región que emerge del suelo, y una región radical que en ocasiones está creciendo por encima del suelo y en ocasiones creciendo por debajo del suelo, como ya lo vimos claramente en raíz. Acá igual dejé esto de desarrollo del esporofito en la disposición de los tejidos en órganos circulares. Sin embargo, la hoja no es un órgano circular, pero a pesar de ello también está constituida por los 3 sistemas de tejidos: dérmico,
fundamental y vascular. Ya vamos a ver cómo se disponen esos tres tejidos en este órgano. La semana pasada empezamos con el sistema caulinar. El vástago que les decía a ustedes no es otra cosa más que el conjunto del tallo y las hojas, ¿sí? A ese conjunto se lo conoce en botánica como vástago. La semana pasada nosotros vimos el tallo, ahora vamos a ver la hoja como parte de ese sistema. ¿Por qué hablamos de un sistema caulinar? Hablamos de un sistema caulinar porque existe una conexión íntima entre todos los órganos que forman parte de este sistema y esa conexión está evidenciada a través de las trazas y lagunas foliares. Yo hice una mención a esto la clase pasada y también esto ha sido desarrollado en la clase teórica, así que solamente dejé la imagen como para que recordemos que la evidencia de que hay conexión o de que el tallo y la hoja forman un sistema son estas lagunas o trazas foliares que nos muestran de qué manera están comunicados el sistema de conducción constituido por xilema y floema en todos estos órganos de la planta. Nos vamos a dedicar entonces específicamente a las hojas, ¿sí? ¿Qué funciones tienen las hojas? Por ahí la más conocida por todos nosotros que está vinculada con la fotosíntesis, ¿sí? Todas las hojas intervienen en el proceso de fotosíntesis. Las hojas también intervienen en el proceso de el intercambio gaseoso vinculado con la respiración y la transpiración. Tanto la fotosíntesis como el intercambio gaseoso, respiración y transpiración son temas que ustedes los van a abordar en fisiología cuando cursen el año que viene. Sin embargo, para que puedan comprender en profundidad cómo suceden esos procesos fisiológicos, es importante que tengan en cuenta la morfología y la anatomía de las hojas, ¿sí? Así que recomendación, vuelvan a repasar esto antes de cursar fisiología vegetal el segundo cuatrimestre del año que viene. Vinculado con la fotosíntesis, las plantas tienen la capacidad de captar la luz solar, ¿sí? Captar la luz o la energía solar en realidad para a partir de esa energía eléctrica producir sustancias orgánicas. También relacionado con la transpiración, las hojas intervienen en la disminución o bien en el control de la pérdida de agua. Un poco hice mención a esto en la clase pasada cuando vimos adaptaciones de los tallos suculentos. Sucesión foliar. No me voy a detener demasiado en esto porque entiendo que fue desarrollado en la clase teórica, así que solamente voy a hacer mención a este contenido para no ser reiterativa, y es básicamente la secuencia de aparición de los distintos tipos de hojas durante el desarrollo de las plantas. Es decir que la hoja como órgano se desarrolla ya desde el estadio embrional en una planta, existe desde el momento mismo en el cual el embrión comienza su proceso de diferenciación. De acuerdo al lugar, ¿sí? Y al momento del desarrollo, la posición en realidad, y al momento del desarrollo en el que se encuentren las hojas, se le otorga a este órgano, perdón, distintos nombres, ¿sí? Cuando la hoja está presente en el embrión o en la semilla, se la llama cotiledón o cotiledones. Generalmente no como cotiledón o cotiledones, sino como hoja cotiledonar. Dejé así como está porque este cuadro que ven acá está tomado de Strasburger, ¿sí? Cotiledón, cotiledones u hojas cotiledonares. Luego esa hoja, por distintos procesos de diferenciación celular, se transforman en la plántula en lo que serían las hojas primordiales, que son las primeras hojas fotosintéticamente activas en una planta. En parte esto, ¿saben? Lo veían en la foto de cuando cuando yo les mostraba la semilla germinada y ustedes tenían que marcar las partes de la raíz y demás, habían esas semillas germinadas, desarrollo del vástago, con estas primeras hojas primordiales. Y ya en la zona vegetativa, en una planta completamente desarrollada en estadio adulto, encontramos distintas hojas, ¿sí? Hojas que están presentes en el rizoma, ¿sí? Que se denominan, por ejemplo, nomófilos, que están protegiendo a yemas y a brotes laterales, los vieron ustedes cuando tuvieron que hacer la actividad de rizoma. Catáfilos, como vimos en el caso de los bulbos, hojas modificadas.
hojas tetrices, que las vamos a ver un poquito más adelante si abordamos ese tema o no, pero en realidad son todas hojas modificadas que generalmente están protegiendo a tejidos meristemáticos o tejidos que tienen procesos de división activos. Finalmente, en flora e inflorescencia hay distintas adaptaciones de las hojas como órganos que forman parte de estos órganos reproductivos en las plantas. Lo veremos cuando veamos flor e inflorescencia. Y acá el desarrollo completo de una planta, desde las primeras hojas, los primeros cotiledones, las hojas primordiales, los nomófilos u hojas verdaderas y las hojas que acompañan a flores e inflorescencias. Una actividad similar a esta tienen ustedes en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Por ahora no, me interrumpen cualquier cosa, ¿sí? Por ahora no, Maite. Entonces, organicé esta presentación, lo que sí, a partir de ahora, pensando en las actividades que tienen en el trabajo práctico. Tienen actividad 1, morfología, filotaxis y adaptaciones. En realidad está ahí descrita como morfología y adaptaciones porque la filotaxis a veces forma parte de la morfología. Y en una actividad 2, ustedes tienen que resolver cuestiones vinculadas con la anatomía de las hojas. Entonces, vamos a ver ahora qué necesitan ustedes conocer para resolver la actividad 1 de la guía de TP. La morfología de las hojas. Lo paso rápidamente porque sé que se desarrolló en la clase teórica. Si hay alguna pregunta al respecto de esto, me lo dicen, ¿sí? Me lo hacen saber si hay algo que no se entendió claramente. Pero básicamente, cuando nosotros hablamos de hoja como órgano, estamos hablando fundamentalmente de dos componentes de este órgano laminar. En primer lugar, acá arriba, la lámina o limbo foliar, ¿sí? Lámina o limbo foliar. Y en segundo lugar, el peciolo. Si hablamos de hoja, hablamos del conjunto de lámina y peciolo, ¿sí? Si solo queremos referirnos a la parte aplanada de la hoja encargada de la captación de la energía solar, nos referimos a la lámina. La hoja nace a partir de una yema, ¿sí? Nace a partir de una yema, acá en marrón el tallo, siempre busco una yema para saber que ese es el lugar a donde nace esa hoja, que no es otra cosa más que una ramificación del tallo. Las hojas tienen distinta morfología, ¿sí? Tienen distinta morfología y básicamente esa morfología varía en relación a algunas características que están presentes, por ejemplo, en el ápice, en la base de las hojas, en el margen o borde de la hoja y fundamentalmente en la nerviación, es decir, en la forma en la que está organizado o dispuesto el sistema vascular en las hojas. No todas las hojas tienen peciolo, ¿sí? Algunas hojas se denominan sésiles porque no tienen peciolo, está directamente la lámina o limbo foliar unido al tallo, pero siempre entre la lámina y el tallo existe una pequeña yema o tejido meristemático. Hay otras hojas a donde el peciolo está modificado, como un peciolo alado, que está presente, por ejemplo, en todos los cítricos, ¿sí? Cualquiera que haya visto un árbol de cítrico, de mandarina, de limón o de pomelo, y que se haya acercado a mirar una hoja en detalle, habrá visto seguramente este peciolo alado, y si todavía no lo vieron, los invito a que se acerquen a mirar un poco más en detalle algún árbol de algún cítrico que tengan cerca de donde ustedes viven. Y en otros casos, el peciolo no existe porque en realidad la hoja forma una vaina, ¿sí? Que rodea al tallo. Esto es muy típico de todas las monocotiledonias, como, no sé si ustedes conocen la flor de Santa Lucía, que es esa flor celestita, el maíz, el trigo, el arroz. Todas estas monocotiledonias tienen estas hojas que forman una vaina alrededor del tallo. Ah, ¿saben quién más? Que son más conocidas, las orquídeas, ¿sí? Una vaina que se forma y que envuelve al tallo, y esa vaina es sostén para el limbo o la lámina foliar.
Las hojas pueden ser simples o compuestas. ¿En qué se diferencian? En las hojas simples, el limbo foliar o lámina no está dividido, ¿sí? Es una sola pieza entera. En cambio, en las hojas compuestas, el limbo está dividido en foliolos, ¿sí? Todo esto que está acá fragmentado, igual yo traje, les voy a mostrar con un poquitito más de detalle, todo esto es en realidad el limbo o lámina, pero está dividido. No se presenta como una lámina entera, sino como fragmentos o partecitas. Siempre recuerden dónde nace una hoja: tallo, una yema, peciolo y lámina, ¿sí? Tallo, yema, peciolo y lámina. ¿Está? Digo esto porque a veces no es tan fácil darse cuenta, hoja simple, hoja compuesta, igual les traje un ejercicio. En las hojas simples, entonces siempre hay una base foliar unida al tallo, una yema que dio lugar a esa ramificación, la lámina, y bueno, vamos a observar el peciolo, la venación, que a veces se ve a simple vista y a veces no, como les puse acá abajo, tenemos que poner a contraluz esa hoja para poder distinguir la venación. A veces es muy prominente, como en este caso, a veces es poco prominente o poco vistosa, pero la venación o el sistema vascular siempre está presente. Las hojas se diferencian, las hojas simples, en este caso las que tienen una lámina entera, se diferencian por, yo les decía hace un ratito y me adelantaba, las formas. Algunas hojas están ensanchadas en la región central, otras son más anchas en la región superior, otras son más anchas en la región inferior. La base, sí, puede ser aguda, puede ser obtusa, puede ser una base acorazonada. El ápice también varía y el margen, ¿sí? El margen que, perdón, alguien tiene un micrófono abierto y no entiendo si me quieren preguntar algo. Sí, a ver. Ah, creí que era una preguntita. Sí, acá alguien hace una pregunta, Miriam Barrientos. Profe, ¿la hoja de la planta espada de San Jorge sería de las que no tienen peciolo? Sí, es de las que no tienen peciolo. Sí, la espada de San Jorge es la sanseviera, me parece que es el nombre científico, y esa no tiene peciolo, es una hoja envainadora. Sí, Miriam, exactamente. Entonces, les decía que también puede variar el margen, ¿sí? Fíjense acá en estas tres, el margen es entero, acá el margen es cerrado o acerrado, también puede ser dentado. Acá el margen es, de nada, Miriam, el margen es en este caso, perdón, de acá abajo, el margen es lobulado, profundamente lobulado, pero fíjense que la hoja tiene lóbulos que pueden llegar, ay, perdón, casi hasta la zona, hasta la vena media, pero la lámina sigue siendo entera, ¿sí? Aunque hay otras que también llegan mucho más abajo, pero la lámina sigue siendo entera. También hay otras, sí, que tienen márgenes, como en este caso, que son en realidad hojas circulares o orbiculares, como en este caso, y esta de acá, esta es, se llama hidrocotile, este es no me sale el nombre común, que está ahora con yemitas y brotes, ya me va a salir, porque no me sale el nombre común. Y ¿Cuál, acá Maite? abajo está el roble, ahí está, esta es el Ah, el roble. roble. El roble, me quedé pensando en que el roble sedoso también tiene mucho más profundos los lóbulos, pero sigue siendo una hoja entera. Y acá abajo, la costilla de Adán, también muy conocida, no es nativa de nuestra zona, pero también tiene los márgenes profundamente lobados, sin embargo la lámina sigue siendo entera. Y en una lámina siempre, les decía yo que también hay distintos tipos de venación. Para poder ver la venación, generalmente a simple vista en una hoja nosotros vemos las venas primarias, ¿sí? Como les decía yo acá, y las venas secundarias. Sin embargo, existen formas de estudiar, porque la venación es un carácter de alto valor taxonómico para algunas especies, y existe una manera de estudiar la venación a través de diafanizaciones. Se quita todo el contenido del tejido de la hoja
y a través de un proceso bastante largo y se la tiñe para poder observar con más detalle las venas de orden primario, secundario, terciario, cuaternario y después adentro hay venas de órdenes inferiores cuya disposición y organización son caracteres de valor taxonómico, ¿sí? Como nosotros no vamos a poder ver hojas diafanizadas, ¿sí? Solamente les proponemos a ustedes en esta actividad de la hoja simple reconocer la base, la yema, el peciolo, la lámina y las venas primarias y secundarias que seguramente las van a poder ver. Existe una clasificación de Hickey, ¿sí? Que es clasificación de la arquitectura de las hojas de dicotiledóneas, así se llama la publicación. Una clasificación bastante antigua y no por eso poco vigente, ¿sí? Es una clasificación absolutamente vigente en la que Hickey trata de establecer una noción de orden en todo esto que existe para forma, margen y venación de las hojas. Si ustedes buscan, hay muchísimas clasificaciones porque esto es absolutamente artificial, sí, es una clasificación artificial, a partir de la cual se trata de caracterizar a las hojas. Si ustedes tienen que en algún momento publicar algo relacionado con la forma, el margen y la venación de las hojas, hasta el momento lo ideal es recurrir a Hickey. En el aula virtual, Marina le subió el trabajo práctico y le subió un anexo que se llama Arquitectura Foliar, que es una adaptación de esa publicación original de Hickey para que ustedes hagan el ensayo, nada más, de reconocer margen, ápice, base y algo de la venación de lo que puedan ver a simple vista. Marina, ¿vos querías decir algo? No, eso por las dudas, si necesitabas algo, pero está todo habilitado para que los chicos ya puedan ver y subir la tarea. Sí, gracias Marina, muchas gracias. Profe, disculpe, tengo una consulta. En la diapositiva anterior, ¿podría explicar, o no sé si va a explicar más en la anterior, ¿En esta? en esa, cuando se trata de una venación primaria y una secundaria? Profe, si está hablando, no se escucha, ¿eh? Ahí está, ¿ahora me escuchan? Sí, Y ahora sí. Generalmente la vena primaria es una vena central y es una vena única. Es una buena pregunta, Agustín, porque parece obvio, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que esa es la vena primaria? Acá no sé si ven la que estoy señalando abajo, porque tiene mayor diámetro que todo el resto de las venas que forman parte del sistema vascular, ¿sí? Entonces, la vena primaria es la central, la de mayor diámetro y la que recorre la hoja desde la base hasta el ápice. A partir de la vena central se ramifican venas secundarias, ¿sí? Vena central acá abajo, vena secundaria que si ustedes se fijan, la central es la de mayor diámetro y las secundarias son las que siguen en diámetro, ¿sí? La más grande, de menor diámetro las secundarias y seguramente de mucho menor diámetro las terciarias hacia el interior. Pero para nosotros con que reconozcan la primaria y las secundarias está bien. ¿Se entendió, Agustín? perfecto. Y en el caso de hidrocotile, ¿cuál sería la vena primaria y cuál sería bueno, la secundaria? Creo que son evidentes, pero la primaria, ¿cuál sería? Hidrocotile tiene, no, acá abajo, no sé si lo ves, acá hay esto que está acá abajo es el peciolo y en hidrocotile el peciolo se inserta en el centro de la hoja, ¿sí? En el centro de la hoja y esta región circular acá que está más clarita, esa es la vena principal, ¿sí? La vena principal, la de mayor diámetro que se ramifica en todas estas venas secundarias. ¿Sí? Así se ve en hidrocotile. ¿Está? Perfecto. Sí, 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 perfecto, gracias. A veces la vena principal no es una, a veces son dos y a veces son tres. Generalmente una o tres o más, pero en la mayoría de los casos es tres. Cuando es una, perdón, cuando es más de una son tres.
Acá lo vemos bien en Maitenus ilicifolia en la cangorosa. La vena principal es la más teñida, la de mayor diámetro, y después las venas secundarias y hacia adentro todo el sistema de venas terciarias y cuaternarias que es re difícil de identificar, pero con paciencia se logra, ¿sí? Vena primaria, secundaria, terciarias, cuaternarias de quinto, sexto y no sé cuántos órdenes de venación habrá ahí adentro. ¿Hay alguna pregunta más en relación a eso? Bueno, paso entonces eso para hojas simples. Paso entonces a hojas compuestas, ¿sí? Entonces, en la hoja compuesta, el limbo o la lámina está dividida en partes más pequeñas que se llaman foliolos. Y cada foliolo está sostenido por un peciolo, por un peciolulo. Entonces, en la hoja compuesta, acá abajo, la rama. La yema, ¿sí? Insisto en que busquen siempre la yema y después les voy a mostrar un ejemplo de por qué es importante encontrar la yema. La yema, el peciolo de la hoja compuesta, que generalmente en las hojas compuestas el peciolo está ensanchado en la base. El peciolo se continúa en una estructura que se llama raquis, que está acá, y que comienza a partir del primer par de foliolos. Este raquis sostiene a los fragmentos de la lámina que son los foliolos, ¿sí? Y cada foliolo se une al raquis a través de un peciolulo. Entonces, peciolo, raquis, peciolulo, foliolos, ¿sí? Así es una hoja compuesta. Existe una diversidad morfológica en relación a las hojas compuestas. Sí, hay muchos tipos de hojas compuestas, hojas que tienen solo 2 foliolos. ¿Cómo me doy cuenta? Rama, yema, peciolo, y las 2 hojitas salen del mismo peciolo. Hojas trifolioladas, ¿sí? Rama, mitad y muy perceptible. Peciolo, ¿sí? Peciolulo, foliolo, foliolo, foliolo. En el caso de las hojas que tienen esta estructura, trifoliolada, palmada o palmatisecta, el raquis está reducido, ¿sí? Acá en el centro un puntito es el raquis. Entonces, peciolo, raquis reducido, peciolulo, foliolo, peciolulo, foliolo. Ahora hay una hoja, ¿conoce alguien una especie que tenga esta hoja compuesta que está acá, que estoy señalando acá? Hay una, muy conocida. No sé si la vieron, que estuvo florecida hasta hace muy poco tiempo. ¿El lapacho puede ser o no? Exactamente, Agustín. El lapacho tiene esta hoja palmada o palmaticompuesta. Palmada o palmaticompuesta no hace referencia a otra cosa más que la palma de la mano, ¿sí? Recuerda una palma de la mano con los 5 componentes, que en nuestro caso son 5 dedos, pero en este caso son 5 foliolos. Si yo lo comparo, voy a abrir mi cámara, ¿así me ven? Si yo lo comparo con la palma de la mano, mi brazo sería el peciolo. La palma de la mano, el raquis reducido. Y los dedos de la mano, los 5 foliolos. ¿Sí? Por eso estas hojas se denominan palmadas o palmaticompuestas. Y bueno, y después, dentro de las hojas compuestas, también existen ocasiones en las que la lámina se divide o se pinna una sola vez y ocasiones en las que la lámina se pinna más de una vez, y ahí vamos a encontrar hojas pinnadas y bipinnadas. Qué difícil. Voy a hacer un dibujo. Voy a hacer un dibujo como pueda, porque no es lo mismo dibujar en el pizarrón que que acá, en este programita. Así que voy a hacer un intento de dibujo, pero es solo para que me entiendan. A ver. Voy acá. La rama, ¿sí? Acá abajo. La rama. Una yema pequeña que va a dar origen a un peciolo, que generalmente el peciolo está ensanchado en la base.
y el peciolo se continúa en una estructura larga que se llama raquis. La lámina de la hoja es toda esta lámina que está acá. ¿Sí? Si yo estoy así y veo esto, tengo una hoja simple. ¿Está? Voy a hacer llegar el peciolo hasta el final. El raquis hasta el final. Tengo una hoja simple. ¿Qué sucede con las hojas compuestas? En lugar de que esta lámina sea una lámina entera, la lámina se divide en partecitas más pequeñas. Entonces, peciolo, raquis, peciolulo que sostiene a un fragmento de la hoja, ¿sí? Que es un foliolo, a un fragmento de la lámina, perdón. El dibujo es casi como el de un niño de primer grado, ¿no? Entonces, peciolulo, foliolo, y cada uno de los foliolos peciolulo, foliolo, peciolulo, y cada uno de los foliolos forma parte de la lámina completa, ¿no? ¿Está? Entonces, hoja entera, hoja compuesta pinnada. La lámina se dividió en todos estos fragmentos una vez. ¿Cuándo la lámina es bipinnada? Cuando este peciolulo que está acá se continúa hacia el interior del foliolo formando un raquis secundario. Y esta lámina se vuelve a dividir ya no en foliolos, sino en foliolulos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Entonces, esta, ¿no es cierto? Y todas las demás, todos los demás foliolos se dividen de esta manera, dando lugar a no una hoja pinnada, sino a una hoja bipinnada, ¿sí? ¿Está? Y todo esto sigue siendo parte de la lámina, solo que en lugar de ser entera, la lámina está fragmentada. Entonces tengo acá peciolo, ¿sí? Tengo la continuidad del peciolo hacia el interior de la hoja, que es el raquis primario, la lámina dividida en foliolos, la lámina dividida en foliolos, los foliolos sostenidos por peciolulos, ¿sí? Voy de este lado porque tengo todas las flechas para acá. Cada foliolo sostenido por un peciolulo, ¿sí? Y en ocasiones el raquis dividido nuevamente en un raquis secundario, ¿sí? Como lo vemos acá, el raquis secundario de la hojita, raquis secundario, y esta lámina o este foliolo dividido nuevamente en partes más pequeñas que son los foliolulos, ¿sí? Hoja entera, hoja compuesta pinnada, hoja compuesta bipinnada. ¿Está? ¿Cómo sería esto en la realidad? Esperen, voy a volver a la presentación completa. Y acá les traje. Hoja compuesta pinnada, ¿sí? Yema, peciolo, la continuidad del peciolo que es el raquis, y los foliolos. Una hoja compuesta bipinnada, ¿sí? El peciolo, el raquis primario, el raquis secundario y los foliolulos sostenidos por peciolulos cuando los hay. Entonces, esto rojo que aparece acá, la lámina entera que se fragmenta en partes más pequeñas. Una vez se divide, es la lámina entera y se divide una vez en partes más pequeñas. Eso es una compuesta pinnada. Compuesta bipinnada, la lámina completa se divide una vez en foliolos y cada foliolo se vuelve a dividir otra vez en foliolulos. ¿Se entiende esto? Compuesta pinnada y bipinnada. Parece que sí. Esa es la mejor explicación igualmente para mí.
Me Yo encanta. sabía, El dibujo, aunque era de primer grado, como vos decís, pero no era de primer grado. Era más avanzado. Sí, era de la mejor tercero. manera. Era de tercero. Sí. Sí, a ver, yo en realidad podía haber hecho lo de la animación, pero Marina es la que siempre me dice, haz el dibujo, no hay que, porque se entiende mejor, y entonces hago mi dibujo para que ustedes lo puedan entender. Cuando vayan a mirar, van a ver que a lo mejor esto no es tan fácil de reconocer. Entonces yo les traje ahora un reto, aunque nos lleve un poquito más de tiempo, pero me gusta hacer el ejercicio con ustedes. ¿Simple o compuesta? ¿Es simple o es compuesta? Ahí, Eugenia, varias estudiantes dicen compuesta. Compuesta, Compuesta, Antonella, Luna. Está compuesta. bueno el juego, me gusta. ¿Pinnada o bipinnada? Bipinada, compuesta, bipinada, pinada, Mauro, ¿Pinnada Miriam. o bipinnada? ¿Cuántas veces se divide? Facundo dice pinnada, pinnada. Ahí hay empate. Pinada, bipinada. Tenemos así como Hay como varios. un empate, hay como un empate entre pinnada y bipinnada. Ahora vamos a desempatar. Miren algo, pero voy a mostrar las otras y después hago el desempate. La segunda, simple o compuesta. Lo primero que yo tengo que mirar es la segunda, simple o compuesta. Voy a anotar igual la respuesta. Simple, Eugenia, Nicole, Yamila, Miriam. Bien. Simple, bueno. Va ganando. La tercera, simple o compuesta. ¿Esa es la liustrina? Ay, no voy a decir que es porque es googleable. ¿Vos decís? Ahora, después les voy a decir quién es cada una. La tercera, Mauro dice compuesta, Compuesta. compuesta, compuesta, compuesta. Bien, nos quedamos con compuesta, pinnada o bipinnada. Pinada, pinada. Pinnada, pinnada, bien. Compuesta, pinnada. Voy con la cuarta. Simple o compuesta. Esa también me parece que sé lo que es. Es desconocida. Sí. Simple. Está enflorecida y enfrutecida ahora. Exactamente, con un olor tan agradable. Simple, 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 simple. Sí. Bien. Dicen, está. Reto aceptado, me gusta, me encanta, gracias a todos los que participan. Sí, porque si no parece que uno habla demasiado, a mí me divierte. Bien. Simple o compuesta la primera, bien. La primera compuesta, exactamente así como lo dijeron. Cuando vayan a mirar las hojas ustedes para fotografiar, para hacer esta actividad, no las miren sueltas, ¿sí? No las miren solas. Me olvidé de poner una hojita sola. Miren siempre cómo está organizada la hoja en la rama. Rama, y acá si ustedes miran, peciolo inflado. Peciolo inflado, comienza el peciolo, raquis, raquis. Foliolo, 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 foliolo. La primera, compuesta, pinnada, ¿sí? Compuesta, pinnada. Esta hoja es ay, no me sale el nombre común, Pterogina nitens, la tipa colorada, que tiene el fruto como una samarita que cuando cae gira como si fueran las hélices de un helicóptero. Epa, la segunda y la cuarta, como ustedes lo dijeron perfectamente, hoja simple, ¿sí? ¿Qué dice Flor? Ah, sí, sí, Flor, exactamente. Es bueno poder observar la rama también para el caso de la tercera. Acá, hoja simple, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá hay un nudo, una ramificación, pero cada hojita tendríamos que mirarla más en detalle, pero tienen que buscar, en este caso de la hoja simple, la yema. Si hay acá una yema, una yema, una yema, esta es una hoja simple.
cuando yo miro una hoja compuesta, como también el caso de la tercera, una hoja compuesta pinnada, acá, a donde está el peciolulo, no hay yema, ¿sí? No hay ninguna yema o no hay ningún rastro de que hubo una yema. Sin embargo, acá en la cuarta, que es una hoja simple y es la misma que la tercera, la pitanga, la cuarta y la tercera son pitangas, que decía Marina que ahora están con flores y frutos. Acá blanco, acá blanco, acá más verdecito, se ven las yemas, ¿sí? Entonces, a donde hay una yema, hay un tejido meristemático que da lugar a una ramificación. En este caso, la ramificación es la hoja. Sí, es eso lo que yo veo. Bien, y esta es de la albicia leve, de la albicia, sí, una planta una leguminosa que ahora puede estar florecida. Luna dice que tiene una pitanga y tengo una pitanga y mi mamá ayer la cosechó pasé toda la tarde comiendo frutito. ¡Ay, qué rico! No entiendo por qué la La primera... pitanga no es de mi gusto. Vos sabés No que a mí me puedo. pasa con la pitanga que me encanta el olor, pero no me gusta el fruto. Claro, yo Así que le siento un gusto medio asqueroso al fruto. es como un sabor fermentado, no sé, es muy fuerte para mí. Porque la primera es pinnada. Para mí sabe amor. Bueno, puede ser. Tiene una sola división. Acá es pinnada, sí, se divide una vez. Acá el peciolo, el raquis y la lámina se divide una vez. Y pinnada es, bipinnada es esta. Todo ese foliolo que nosotros veíamos ahí se vuelve a dividir, ¿sí? Entonces, compuesta, pinnada, simple, compuesta, pinnada, simple. ¿Está? No sé si era esa tu pregunta. Bien, ahí Miriam te respondió. Bien, perfecto, Belén. Sigo entonces. Importante entonces, acá se dieron cuenta solos, pero importante acá que si van a tomar una foto de la hoja compuesta, se vea el peciolo, ¿sí? Para darnos cuenta de que es una hoja compuesta. Bien, ya partes de la hoja simple y hoja compuesta. Ahora vamos a ver filotaxis. Voy a pasar rápido la filotaxis porque entiendo que bien lo desarrollaron en la clase teórica y no me para no quitarles demasiado tiempo. Entonces, filotaxis alterna opuesta, helicoidal o verticilada. En este caso, dentro de la verticilada vamos a ver solamente la decusada. Filotaxis es la disposición de las hojas en el tallo, ¿sí? Cómo están dispuestas las hojas en el tallo nos da idea a nosotros de cuál es la filotaxis. ¿Está? Entonces, tenemos distintos tipos de filotaxis. Esperemos que no se siga cortando, Miriam. A lo mejor es un ratito nomás. Alterna, opuesta, helicoidal y verticilada o decusada. ¿Qué tenemos que mirar para interpretar la filotaxis? Primero, si en el nudo se inserta una sola hoja, si se insertan dos hojas o si se insertan más de dos hojas. ¿Está? Y en segundo lugar, ¿cómo están dispuestas esas hojas? Si están mirando hacia lugares distintos, si están las dos mirando hacia el mismo plano o si en realidad están giradas o rotadas como en la helicoidal. Paso rápidamente, ¿sí? Disposición alterna. En la alterna, una sola hoja por nudo, ¿sí? Las hojas se insertan sobre el tallo, ¿sí? Y pueden ser dísticas, a los lados de dos líneas opuestas, o bien helicoidal. ¿En qué se diferencia una de la otra? En la dística están en el mismo plano, ¿sí? Una sola hoja se inserta en cada nudo. En la helicoidal, las hojas están esparcidas en lo que sería una y está rotada o 40, la que sigue 40, la que sigue 45, formando una espiral.
pero en la Naye, disposición, recién se entrecortó bastante, ¿sí? ven, bien, hacer. Ahí está, y te piden si podés volver a repetir. En Ahí la voy. dística, a partir de en la dística, me parece que fue. Bueno. Ahí se ve. Sí, Entonces, en la dística, las hojas se insertan a lo largo de dos líneas opuestas, ¿sí? Están enfrentadas. Siempre una hoja por nudo. Una, y son en dos líneas opuestas, ¿sí? Alterna, opuesta. En la helicoidal, las hojas están esparcidas sobre el tallo, organizadas en una espiral. Entonces, tengo una hoja en este nudo, en el nudo que sigue también hay una hoja, pero se desarrolla rotada a 30 o 45 grados del anterior. La que le sigue a esta, de la misma manera, en el nudo siguiente, una sola hoja rotada a 30 o 45 grados, la que sigue una hoja rotada a 30 o 45 grados, formando una espiral, ¿sí? Una hoja espiralada. ¿Se entiende? ¿Se escuchó bien? Perfecto. Paso a la disposición verticilada. En la disposición verticilada se insertan dos o más hojas en cada nudo, ¿sí? Entonces ya no tengo una hojita en un nudo, sino que tengo dos hojas cada uno de los nudos. En este caso, cuando las hojas opuestas están las hojas en el mismo plano, ¿sí? Una, dos hojas opuestas en el mismo plano. En la disposición verticilada también puede ser que en un nudo se inserten tres o más hojas, ya no dos en un nudo, sino tres o más hojas en cada nudo o verticilo. Entonces tengo en este caso 5, en este caso 4, en este caso tengo 6, en este caso tengo más, tengo como 8. Esta también es una especie conocida, pero hay otra similar que es el laurel de jardín. Si se fijan, se van a dar cuenta de que esto no es una hoja compuesta porque nace de un nudo, acá hay una yema, peciolo, hoja, ¿sí? Yema, peciolo, hoja. Entonces, esto es disposición verticilada. Dos o más hojas se insertan en un mismo nudo. Y también existe otro tipo de disposición verticilada que en realidad es decusada, ¿sí? Se insertan dos hojas por nudo, pero cada par de hojas forma una cruz con el anterior, porque está a 90 grados. Miren esto. ahí Nike, no sé si los chicos les pasó lo mismo, pero sí, se cortó otra vez. Vuelvo. Podemos, Nike, podemos. Sí, yo tengo muchos problemas de internet y estoy peleando con Fiverr, pero voy de vuelta. ¿Ahí ven la pantalla? Entonces, en la disposición verticilada lo importante es saber que se insertan dos hojas por nudo. ¿Está? Miriam dice el lanzallamas. Desde la clase pasada que estamos con el lanzallamas a Fiverr. Dos o más hojas. Sin embargo, están insertas en un nudo dos hojas. Y en el nudo que le sigue, las dos hojas que se insertan en ese otro nudo están rotadas a 90 grados formando una cruz. Entonces, en un nudo, dos hojitas, las dos que siguen rotadas a 90 grados formando una cruz. Estas más grandes están en el nudo de abajo y estas dos en el nudo de arriba, ¿sí? Así es como, así se da la disposición verticilada decusada. Miren, les muestro acá. Tum, tum. Acá esta, uy, tiene agua. Esta de acá es la hojita de menta, ¿sí? Si ustedes miran así, ahí, miren, una, dos hojitas en este nudo. Si yo roto, veo las otras dos que están en el nudo de arriba. Y si miro, acá.
el nudo de abajo, estas dos, y el nudo de arriba, estas dos más chiquititas, ¿sí? Así es la decusada. Dos, y en el nudo de arriba, las dos que siguen rotadas a 90 grados, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Ve bien? Voy a ver. Ahí, miren, ahí se ve mejor. Forman está las dos abajo, un plano, y las dos siguen rotadas a 90 grados formando una luz. Bien, vuelvo a compartir. Ay, Ahí Eugenia hace una pregunta. Todas esas son hojas simples, ¿no? sí, Eugenia, todas hojas simples, todas hojas simples. Para ver filotaxis en hojas compuestas tengo que ver la rama completa, y ahí se inserta cada una de las grandes hojas compuestas en esa rama. Compartir. Bien. Esto entonces en cuanto a la filotaxis. Y ahora sí, vamos a ver lo otro que necesitan para la actividad 1, que son las adaptaciones. Lo hice bastante breve para que no sea tan largo como el otro día. ¿Qué adaptaciones vamos a ver? Espinas, zarcillos, emergencias, hojas suculentas y hojas reproductivas. Bueno, y también hay variaciones morfológicas. Hay dos tipos de variaciones que se dan en las hojas de algunas plantas. Hojas que tienen tamaño y formas diferentes, pero están insertas en el mismo tallo. A ese fenómeno se lo llama heterofilia y perdón, me confundí con anisofilia, disculpen, voy de vuelta. Son hojas que tienen tamaño y forma diferentes, pero se insertan también en lugares diferentes del tallo, ¿sí? Hetero, lugares diferentes. Filia son hojas diferentes en lugares distintos del tallo. Sucede con el camalote Eichhornia azurea, que tiene hojas emergentes, hojas que son las que nosotros vemos ahora brillantes. Cuando el río crece, aparecen los grandes camalotales y vemos estas hojas brillantes. A donde hay las hojas que están por arriba son romboidales, son grandes, pero por abajo, sumergidas, también hay hojas que tienen forma acintada y que contribuyen con algunas funciones de sostén para estas plantas acuáticas. Entonces, heterofilia, hojas de distinto tamaño y forma ubicadas en distintos lugares del tallo. También podemos ver eso en otras plantas acuáticas como Salvinia, ¿sí? Que es conocida como helecho de agua, a donde emergiendo están estas hojitas que nosotros las conocemos, todas. Ahí se está cortando mucho, Nike. No sé si lográs escucharnos. ¿Escuchan bien? Sí, sí, se cortó, bastante se cortó. Quedó congelada la imagen. Voy de vuelta. Me parece que también. Ahí está. ¿Sabés que puedes probar, Nike? Eso, desconectar tu cámara. Eso te disminuye los datos, dejas tu micrófono activado y compartís tu pantalla. Dale, ¿ahí ven mi pantalla compartida? Sí. Bien, entonces, hojas que tienen tamaño y formas diferentes, como en el caso del camalote, a donde las hojas emergentes, las que están arriba, que es una planta acuática, son las que nosotros vemos flotando en el Paraná, de color verde brillante, de forma romboidal, son hojas emergentes. Y hacia abajo, sumergidas, hojas que tienen otra forma, que son estas de acá con forma acintada, ¿sí? O alargada. Heterofilia, entonces, formas de hojas de forma y tamaños diferentes,
ubicadas en distintas regiones del tallo. Lo mismo en Salvinia, el helecho acuático, ¿sí? Hojas emergentes y hojas sumergidas que tienen esta forma, que parecen raíces pero no son raíces, son hojas modificadas, algunas de ellas portando estructuras reproductoras que se llaman esporocarpos, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo hay? Existen ejemplos de anisofilia, hojas que están en el mismo sector del tallo, que tienen forma y tamaños diferentes, pero que están en el mismo sector del tallo. Este es el caso típico de un helecho que se llama selaginela, y las hojas más pequeñitas no son hojas menos desarrolladas, son hojas completamente desarrolladas, pero de menor tamaño. Eso es anisofilia, ¿sí? En el mismo sector del tallo, hojas que tienen diferente forma y tamaño. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿No se corta? No se cortó. Tengo el helecho para mostrarles, pero prefiero terminar la clase y después, si hay tiempo, les muestro ejemplos en vivo, que tengo acá un montón. ¿Qué otra cosa puede variar o qué otra adaptación puede tener una hoja? Puede sufrir una variación en la relación volumen-superficie, ¿sí? ¿Para qué? Para optimizar mejor la economía hídrica, es decir, o para evitar en algunos casos la pérdida de agua, o bien para acumular mayor cantidad de agua. En esta variación de la relación volumen-superficie, que es una adaptación que tienen muchas plantas, podemos tener hojas suculentas, ¿sí? Que en este caso son hojas que aumentan la cantidad de tejido foliar. ¿Qué tejido? Básicamente el parénquima. Y en ese aumento de parénquima, el parénquima también es un parénquima adaptado como parénquima acuífero o acuoso, que probablemente lo hayan visto ustedes en un corte transversal en histología general cuando vieron el corte transversal de la hoja de aloe. Todas estas plantas que tienen hojas carnosas con gran desarrollo son hojas suculentas, ¿sí? Plantas que están, de hecho, dentro de una familia, que son las suculentas, hojas que tienen mayor desarrollo de tejido foliar, básicamente mayor desarrollo de un parénquima acuífero. Pero también las hojas en realidad también en lugar de aumentar el tejido foliar, pueden reducirlo al máximo, ¿sí? Para evitar la pérdida de agua, y ocurre, por ejemplo, ocurren adaptaciones como las acículas de pino, que tienen reducido su tamaño, muy reducido su tamaño, porque son especies que viven en regiones a donde hay nieve, ¿sí? A donde hay nevadas durante el invierno, y la reducción del tamaño de esta hoja hace que la nieve no permanezca mucho tiempo posada sobre la hoja. Como la hoja es pequeña, es larga o es acicular, la nieve tiene tendencia a permanecer un tiempo y después cae, ¿sí? Cae porque no hay gran superficie que retenga la nieve, y esa es una forma de evitar la quema de la hoja por el frío intenso. Juliana, levantaste la mano, ¿querés decir algo? ¿No? ¿Fue un error? Existen otras, sigo mientras tanto, cualquier cosa, interrumpime, Juliana. Existen otras ocasiones a donde se produce la reducción extrema de la hoja, como en el caso de los cactus que tienen espinas, ¿sí? Las hojas se han reducido a espinas para evitar la pérdida excesiva de agua, y en ese caso la función fotosintética la asume el tallo, como ya lo vimos. Y existen otras ocasiones a donde las hojas desarrollan emergencias o espinas. En este caso, es una especie de solanum, pariente de la papa, no pariente, que está en la misma familia, perdón, de la papa y de los tomates, y desarrolla estas espinas. Ahora esta plantita está florecida en esta época, y es nativa de acá. Tienen estas emergencias o espinas. En este caso, estas emergencias espinosas que se originan a partir del tejido epidérmico de la hoja no tienen función de evitar la pérdida de agua, sino que tienen la función de evitar la depredación por herbívoros,
¿sí? En este caso las espinas son órganos defensivos para evitar la depredación. ¿Se entiende? Esto son adaptaciones relacionadas con la relación superficie-volumen. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No. Dice la estudiante que fue sin querer, profe, que apretó sin querer la manito. Ah, perdón. profe, Ajá, sí, Agustín. en Córnea, ¿vio que puede volver a esa diapositiva? Ajá, acá estoy. ¿Las hojas sumergidas son del tipo aciculada? No son aciculares, son hojas acintadas. ¿Cómo? Son hojas acintadas, con forma de una cinta plana. Sí, me equivoqué de ejemplo. Había puesto como referencia la diapositiva de Córnea, pero era de la salvinia. Ah, ¿y cuál es la pregunta, perdón? Si las hojas que están sumergidas son del tipo aciculadas. No. Son hojas sumergidas nada más que pueden desarrollar estas estructuras de porocarpos, que son estructuras reproductoras. Generalmente se las llama lacinias, ¿sí? Son hojas lineares, no aciculares, lineares. Ok. ¿Sabes en qué se diferencia? La acícula tiene un canal en el medio. No sé si vieron alguna vez la hoja de pino, tiene un canal en el medio, por eso se llama acícula y tiene una punta tipo aguja. En cambio, las hojas lineares son finitas, pero no tienen canal en el centro. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Gracias. Perdón, creí que no me escuchaban más. ¿Qué otra adaptación tienen las hojas, así como lo veíamos en los tallos también? A ver, Mauro, ¿qué dice? No, Facundo, son todas hojas simples. Son hojas simples. Bien, ¿qué otra adaptación? Zarcillo, ¿sí? Ya vimos que es un zarcillo, es básicamente una estructura de fijación. En este caso, los zarcillos foliares, ay, perdón, no, vuelve. En este caso, los zarcillos foliares tienen la misma función que en el tallo, tienen la función de fijación. ¿Y cómo me doy cuenta de que un zarcillo pertenece a un tallo y no a una hoja? En el caso de los zarcillos foliares, generalmente están asociados a otra hoja, ¿sí? Se originan desde el mismo nudo en el que se originó una hoja. Acá hay una hoja, otra hoja y un zarcillo originado a partir del mismo nudo. Acá también, una hoja, otra hojita y el zarcillo como una tercera hoja modificada. En el caso de los zarcillos caulinares, el zarcillo se origina directamente en el nudo como extensión o expansión o ramificación única del tallo, ¿sí? En este caso, el zarcillo foliar se origina a partir de un nudo que ya dio origen a una hoja, o de una yema en realidad que ya dio origen a una hoja. También tienen función de sostén. No es fácil identificar zarcillos foliares y caulinares, pero con la práctica se logra, ¿sí? ¿Qué otro tipo de hojas existen? Hojas trampa, hojas que pueden capturar invertebrados y tienen o presentan esta adaptación porque son plantas que requieren el consumo en realidad requieren que el ingreso, no digo consumo porque si no parece como que las plantas comieran, pero que requieren algunos componentes proteicos nitrogenados para llevar adelante sus funciones vitales. Esos componentes de origen proteico nitrogenado se obtienen a partir de las proteínas que están presentes en el exoesqueleto de algunos insectos. Entonces, estas plantas han desarrollado como adaptación al medio en el que viven hojas que tienen una especie de pelos, ¿sí? Con sustancias gomosas o gelatinosas a través de las cuales, a partir de las cuales pueden atrapar a los insectos y en esas sustancias gomosas o gelatinosas hay enzimas hidrolíticas que destruyen, ¿sí? El exoesqueleto y obtienen a partir de esa lisis todos los componentes nitrogenados derivados de proteínas que necesitan para poder mantener su metabolismo estable,
¿sí? Son hojas trampas. Este es el caso de Drosera, que tiene pelos glandulares. Hay otras que no tienen pelos glandulares, y ahora yo les voy a mostrar una, pero que tienen la capacidad, como esta que está acá a la derecha, la capacidad prensil. Tienen tejidos sensibles al tacto, y cuando algún insecto se posa, por el peso de ese insecto, genera estímulos contráctiles en la hoja, y la hoja se cierra y deja al insecto atrapado en su interior. Ahora yo les voy a mostrar porque tengo una. Y tienen como unas pequeñas, a veces en la región interna, que se ven acá afuera, como unos, ¿vieron estas estructuras acá brillantes? Son como unos hilitos o pelitos que retienen al insecto ahí adentro y lo atrapan. Hasta que la hoja, con paciencia y mucho tiempo, logra degradar completamente a ese insecto. Esperen, voy a salir así les muestro, para no irme a otra cosa. A ver, acá tengo el ejemplo de una Drosera, ¿sí? Una hoja trampa. Y ahí ven, no sé si se ve bien ahí se ve mejor. Ahí ven todas las hojitas, ¿sí? Esta es una planta de las que se denominan carnívoras. Y ahí se ven, esta hojita se cierra, ¿sí? Cuando el insecto se posa ahí, la hojita se cierra y lo atrapa. ¿Está? En serio que lo atrapa, yo la veo. Nunca vi ahí en el momento en el que se cerraba, pero a veces veo, por ejemplo, ahora está caminando una hormiguita que pronto va a ser atrapada por mi plantita. Acá hay un ejemplo de suculencia, le voy a poner la cámara de atrás, primero de adelante para que vean la hoja. Ven que la hoja tiene acá en el ápice todas regiones transparentes. Todo eso es parénquima acuífero, ¿sí? Todo eso, ven que la hojita es prácticamente transparente ahí arriba. Todo eso es parénquima acuífero, y ahí adentro hay sustancias con mucho contenido de agua que sirven para que estas plantas que viven en ambientes tan secos guarden el agüita. Acá hay otro ejemplo de suculencia, ¿sí? Bien, ven que son plantas con hojas que comúnmente se les dicen plantas con hojas carnosas, pero el término botánico es hojas suculentas, ¿sí? Y acá otro ejemplo de adaptación de reducción, en este caso reducción del área foliar, todas las espinitas de este cactus, ¿sí? ¿Y qué más tengo? Y acá tengo otra, miren. Esta también es una hoja suculenta, ¿sí? Uy, suena el teléfono. Esta también es una hoja suculenta, que son hojas circulares, ¿sí? Hojitas suculentas, este es el que le conocen como helecho rosario. Y acá este es Selaginella, ¿sí? No les puedo mostrar bien porque está lejos, pero este es Selaginella, que tiene, y no se ven muy a simple vista, tendríamos que mirar con una lupa, esa adaptación de anisofilia, donde hay hojas de diferentes tamaños en el mismo tal. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Ajá, Rosario, sí. Que te escuchamos. Sí, ahí veo que le dicen Rosario, sí, le dicen helecho rosario, pero no es un helecho, en realidad es una suculenta, ¿sí? Pero bueno, le dicen helecho, supongo que porque cuelga, y rosario, bueno, por las hojitas en forma de bolitas. Bueno, y ya termino, esperen, no me voy a extender tanto, voy con hoja. Entiendo que voy con, acá, anatomía de las hojas. ¿Se ve mi pantalla compartida? ¿Y qué se ve? Bien, vamos con la actividad 2, anatomía. Simple, voy a ser breve porque sé que la profe ya les explicó una parte. Entonces, anatomía de las hojas. Hay mucha variación en la anatomía de las hojas porque este es un órgano que está en contacto con el aire, ¿sí? Y sabemos que en los ambientes a donde se desarrollan las hojas, los ambientes pueden ser muy variables, y por lo tanto voy a apagar mi pantalla, y por lo tanto hay muchas adaptaciones que se presentan a estos ambientes. Básicamente, lo que tenemos que conocer para determinar la anatomía de una hoja es saber que hay varias regiones, ¿sí? Hay una región epidérmica que cubre a las hojas por arriba y por debajo. El tejido es epidermis ada y abaxial.
y una región central que se llama mesófilo. El mesófilo no es un tejido, ¿sí? El mesófilo es una región que involucra al conjunto de parénquimas que están asociados. No se escucha, voy de vuelta. Salgo. ¿Ahora me escuchan? Bueno, vuelvo a compartir y ya termino, me falta poco. Entonces, hay gran variabilidad, les decía yo, en cuanto a la anatomía de las hojas, no solo por adaptaciones al ambiente, sino también por adaptaciones vinculadas con el proceso fotosintético, que pensamos que es de una sola manera, sin embargo, a pesar de que el proceso fotosintético ocurre en 2 etapas, no es igual o no ocurre de la misma manera en todas las plantas. En las hojas, para poder identificar la anatomía, tenemos que saber que la hoja tiene una epidermis superior, una epidermis inferior y una región central a donde hay distintos tipos de parénquima, ¿sí? A esa región central se la conoce como mesófilo. Mesófilo entonces es una zona o región, no es un tejido. Y en el mesófilo están el parénquima, que puede ser un parénquima empalizado, un parénquima esponjoso, una erénquima, que seguramente vieron ejemplos ustedes en histología general, y por supuesto, en la región del mesófilo también encontramos a los haces vasculares en una hoja. La epidermis, como ustedes saben, está interrumpida por los estomas, ¿sí? Por ornamentaciones, como pueden ser pelos, tricomas, pelos glandulares, y por una cutícula, eventualmente por una capa cerosa que es la cutícula. De acuerdo a la posición de los estomas, la hoja se denomina hipostomática si los estomas están solamente en la cara abaxial, epistomática si los estomas están solamente en la cara adaxial o superior, o bien anfistomática cuando la hoja presenta estomas en ambas caras. ¿Qué otra forma existe para caracterizar una hoja o qué otro criterio existe además de la posición de los estomas? El mesófilo. ¿Cómo es el mesófilo? En algunas hojas el mesófilo es homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Que existe en esas hojas un solo tipo de parénquima, ¿sí? Que cubre toda esta región. Acá hay un solo parénquima aparentemente esponjoso que cubre, o un clorénquima que cubre toda la región del mesófilo. El mesófilo puede estar constituido por parénquima empalizada hacia arriba, parénquima empalizada hacia abajo y un parénquima esponjoso o un clorénquima lagunar en el centro, y a esas hojas se las conoce como hojas con mesófilo isobilateral. Parénquima empalizada arriba, parénquima empalizada abajo y un parénquima de otro tipo en el centro. O bien, las hojas pueden ser hojas con mesófilo dorsiventral cuando hay parénquima empalizada arriba y un parénquima diferente hacia abajo en la región inferior, que puede ser un parénquima lagunar, un parénquima esponjoso, una erénquima o un parénquima acuífero. ¿Está? Entonces, de acuerdo a cómo es el mesófilo o a cómo está compuesto el mesófilo, las hojas pueden ser hojas con mesófilo homogéneo, mesófilo isobilateral o mesófilo dorsiventral. ¿Se entiende eso? Parece que sí. Bien. Sí, dicen. Ahora sí me voy a meter con esto de fijación del dióxido de carbono que me dijo la profe en la teoría que no llegó con eso de mesófilo y esto tan en detalle, lo mismo con adaptaciones, por eso me detuve un poco más. Este cuadro es solamente para contarles que, la fijación del dióxido de carbono ocurre de distintas maneras en las plantas o a través de distintas vías. Yo no voy a extenderme en esto porque ustedes lo van a ver en fisiología vegetal. Existen por lo menos 3 vías para la fijación del dióxido de carbono. Una vía C3, una vía que se conoce como vía C4 y una vía CAM. ¿Qué varía en estas 3 vías de fijación del dióxido de carbono?
Primero, ¿a dónde se produce la primera fijación del dióxido de carbono? Esa fijación del dióxido de carbono está condicionada por el momento del día en el que hay mayor apertura estomática, ¿sí? Y todo eso es resultado de adaptaciones de estas plantas a ambientes frescos o húmedos, a ambientes cálidos o extremos, o ambientes extremadamente secos, ¿sí? Entonces, la separación del dióxido de carbono en las plantas puede ser temporal, puede que una parte del dióxido de carbono se fije de día y otra de noche, o bien puede ser espacial, es decir, que una parte del dióxido de carbono se fija en una región de la hoja y otra parte, la otra parte, la segunda fijación del dióxido de carbono, se fija en otra región o en otro tejido de la hoja. En función de eso, existen por lo menos 3 anatomías características. Anatomía de hoja C4 o Kranz. Yo pregunto, ¿ustedes vieron esto en citología, histología? En histología general, perdón. Ahí están respondiendo. No, dice. No. Perfecto. Era para saber si lo hacía más rápido o más lento. Más detallado o menos detallado. Está bien, lo vemos ahora, no se preocupen, lo vemos con detalle. Hojas C4 que también se denominan Kranz. ¿Qué sucede en las hojas C4 o Kranz? Hay, como siempre, una epidermis superior, acá arriba, una epidermis inferior, hacia abajo, ada y abaxial respectivamente, y vamos a centrarnos en cómo se relacionan el mesófilo con el haz vascular. En las plantas C4, ¿sí? Existe un mesófilo que está constituido por un parénquima bastante homogéneo, pero sin embargo, rodeando al haz vascular, que ustedes si se fijan acá tienen floema hacia abajo, xilema hacia arriba, se forman 2 capas de tejido, ¿sí? 2 capas de tejido. Una vaina interna, ¿sí? Que rodea directamente al haz vascular, constituida fundamentalmente por fibras. Y por fuera de esa vaina se forma otra vaina más grande de células parenquimáticas. Células parenquimáticas de gran tamaño con gran cantidad de cloroplastos en su interior, ¿sí? A esa vaina grande de células parenquimáticas que rodean al haz vascular se las conoce como corona Kranz, ¿sí? Y por eso estas hojas se denominan C4 o Kranz. C4 porque como resultado de la primera etapa de fijación del dióxido de carbono se forma un compuesto de 4 carbonos, ¿sí? Y Kranz por esta corona Kranz. ¿Por qué se denomina o por qué es importante esta corona Kranz en una hoja C4? Porque en la primera etapa de fijación del dióxido de carbono que ocurre en el mesófilo, se forma un compuesto de 4 carbonos que pasa directamente a esta vaina parenquimática para que termine el proceso fotosintético, termine y se complete con la formación de la glucosa. Está esto así groseramente explicado, pero lo van a ver en detalle en fisiología general. ¿Qué nos interesa a nosotros que ustedes puedan reconocer? La epidermis superior, la epidermis inferior, el parénquima, ¿sí? Que está presente en el mesófilo, la vaina parenquimática y la otra vaina de fibras que rodean a la vascular. Eso es lo que tenemos que conocer desde el punto de vista anatómico y esta es una hoja C4 o Kranz. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que en las hojas C4 los haces vasculares tienen poca separación, ¿sí? Hay pocas células del mesófilo separando a cada uno de los haces vasculares. Acá hay uno, acá hay otro, generalmente son 3 o 4 células del mesófilo separando a cada haz vascular. Vamos a ver que en otro tipo, como en la C3, son muchas más las células del mesófilo que separan a cada uno de los haces vasculares. ¿Sí? Acá hay un haz vascular, varias células, o por lo menos, no sé si varias, pero más de 4 células del mesófilo separan a cada uno de los haces vasculares.
La epidermis, tanto en C4, perdón, como en C3, presenta células que se denominan células buliformes. ¿Está? ¿Cómo es básicamente una hoja C3? En una hoja C3, las células del mesófilo no se disponen ordenadas radialmente alrededor del haz vascular. Puede haber una capa de células del mesófilo rodeando al haz vascular, pero son de menor tamaño y tienen menor cantidad de cloroplastos, ¿sí? Y el haz vascular puede o no estar rodeado por una vaina de tejido esclerenquimático o bien estar sostenido por tejido esclerenquimático hacia arriba y hacia abajo. ¿Está? Entonces, en hoja C3 es lo que se denomina anatomía normal, lo van a encontrar en la bibliografía, es una anatomía típica de la mayor cantidad de hojas y de plantas que nosotros conocemos. C4 es una anatomía de hoja restringida a las plantas que conocemos como gramíneas, ¿sí? Porque en estas hojas C4 hay separación del proceso fotosintético y por eso el proceso fotosintético, es más eficiente. De ahí que nosotros usemos toda la cantidad de gramíneas que utilizamos para obtener harinas, ¿sí? De ahí la cantidad de hidratos de carbono que pueden producir estas plantas como resultado del proceso fotosintético. Hoja C3, todos los árboles que conocemos tienen mecanismo fotosintético C3 y si cortamos sus hojas vamos a ver esta anatomía. ¿A dónde? Los haces vasculares están separados por más de 4 células en el mesófilo y están rodeados por una vaina de células que es más pequeña y que no contiene tantos cloroplastos. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Y finalmente vamos a ver hojas CAM. Hojas CAM, que CAM significa metabolismo ácido de las crasuláceas en inglés, está traducido al castellano, CAM. La foto no es la mejor, pero realmente no hay muy buenas fotos de esta anatomía CAM. Sin embargo, ¿por qué está caracterizada la anatomía CAM? Primero por un parénquima, por la presencia de un mesófilo, de un mesófilo con presencia de un parénquima acuífero muy importante. O es un parénquima acuífero o es un parénquima asimilador, pero siempre es muy abundante en la región del mesófilo. En segundo lugar, las hojas CAM tienen una epidermis que está cubierta por una cutícula muy grande, ¿sí? Muy desarrollada y muy resistente. Piensen que son plantas adaptadas para ambientes a donde la disponibilidad de agua es baja, ¿sí? Entonces, un parénquima muy desarrollado que generalmente acumula agua o sustancias disueltas en ella, una epidermis rodeada por una cutícula muy desarrollada y los haces vasculares que tienen xilema hacia arriba, floema hacia abajo y 2 capas, ¿sí? De tejido de... la foto que ahora estoy pensando, la que les puse en el práctico está más linda, que esto hubiera usado esa, perdón. 2 casquetes de fibra sosteniendo al haz vascular, pero el haz vascular es abierto. El casquete de fibras está por debajo y por arriba, pero está interrumpido en la región del xilema, ¿sí? No hay un casquete de fibras o de tejido que rodee al haz vascular. El haz vascular está abierto y solamente sostenido por hojas que están por encima y por debajo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Porque con esto terminé. Parece que no. Yo estaba rectificando ¿cómo es? La presencia, la ausencia de los estudiantes, porque algunos se sumaron ahora. Ah, y vi ahí mientras daba la clase que hay gente que entra y sale, se les debe cortar. Sí. Bueno, con esto estamos. Qué largo se me hizo. Creí que iba a ser más corto, perdón, pero lo que pasa es que me dijo la profe Manuela que algunas cosas no pudo dar, entonces dije, no van a poder resolver el práctico si no lo ven acá. Bien, con esto yo termino, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta y los que no tienen pregunta, bueno, que tengan un buen fin de semana, que aprovechen. Espero que la clase les haya servido. Si ustedes ven que hay algo que
que cuando están haciendo los trabajos prácticos les serviría que nosotros lo veamos, me tienen que decir y yo analizo la posibilidad, ¿sí? Porque yo también estoy aprendiendo a dar un práctico virtual que antes se hacía arriba de una mesada con material, y bueno, Marina y yo también estamos aprendiendo cómo hacer esto, así que estamos abiertos a sus sugerencias y a lo que nos quieran proponer, nosotros lo evaluaremos y veremos si es posible, ¿sí? Gracias a todos por estar, por acompañarnos, por comprometerse, que tengan buen fin de semana y que disfruten este día de sol que nos toca mañana. Aprovechen que el domingo va a llover. Sí, Algunos gracias a van a todos por aprovechar las para dormir, gracias. está bueno. Buen fin de chicos, gracias, muchas Adiós. gracias. Hoy no se me cortó tanto, Marina. El viernes pasado fue insoportable dar la clase, como 7 veces me conecté y me desconecté. Ay, Dios mío, Dios mío. Sí, muy, muy difícil. Profe, tenía una consulta Ajá. sobre la arquitectura foliar de la estrelitzia. Estrelitzia, ajá, la flor, el ave, la flor del ave del pájaro, el ave de fénix, no me acuerdo el nombre vulgar. Flor del Sí. pájaro le dicen, sí. Flor del pájaro, sí. Estrelitzia. ¿Es una hoja simple? Sí, es una hoja simple. Sí, sí, sí. Es una hoja simple. No me Y acuerdo, a la vuelta tengo una vez a la voy a ir a mirar esta cara. y los márgenes pueden ser, no son dentados, ¿no? Vos sabés que yo no me Eh, acuerdo, para mí tiene margen Son entero. liso. Para mí Entero, tiene liso, margen sí. entero. Sí. Sí. Acá la estoy Sí. viendo, la puse Ay, y es entero. Sí, es lisa. Bien, perfecto. sí, sí. Entero, entero sería la palabra correcta. Bien, Marina. Entero. Tiene la forma quizás en el ápice, ahí se va a tener que fijar bien en esa parte de cómo nombrarlo. Tiene una forma muy particular ahí, pero sí. Qué bonita la flor del pájaro. Es hermosa. Franco, hay que me preguntar si el casquete tiene, ahí te contesté igual por el chat, si posee alguna función de sostén, si sostiene a las vascular, porque como el parénquima que está ahí adentro generalmente es un parénquima acuífero, a veces es un parénquima lagunar, es un parénquima poco resistente. Entonces el haz vascular estaría como flotando en ese mesófilo y el esclerénquima funciona como sostén, fija al haz vascular a una sola región del mesófilo. Ahí estaban hablando en el grupo, Nike. Ajá. Sí, ahí estoy diciendo que yo tengo Ah, esta tarde. Bueno, pero chicos, me parece si que ya estamos, Claudia. pero es para el plan 92 eso. Ah. Bien, bueno, chicos, estamos. Si alguien tiene preguntas y si no, damos por finalizada esta clase. Gracias a todos por estar. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Buen fin de para todos. Miriam, te aviso y coordinamos para el lanzallamas. Qué estrés. Bueno, no me pasó como el diputado, chicos. Qué vergüenza. Me dio vergüenza ajena anoche cuando lo vi, además de la indignación, ¿no? ¿El qué? Lo del diputado, ¿no viste hacer el diputado en las cámaras? No vi, pero en un grupo de unas amigas que tengo están poniendo un chiste que Sí. dice, bueno, ahora después te lo digo. A ver, yo creo que lo que hizo es natural, o sea, tener relaciones sexuales es natural. Lo que no es natural ni correcto es que las tengas en tu momento de trabajo. No, claramente. Claro, con razón ese Eso mensaje. Yo no entendía, como no miro las noticias, no entendía a qué se refería el chiste, ahora lo voy a entender.
Claro, nadie lo juzga por hacer eso, porque es parte de su intimidad, pero vos no respetás tu intimidad frente a una cámara en tu ámbito laboral. Eso es lo que yo, cuando en realidad tendrías que estar trabajando. Cuando tendrías que estar trabajando, eso lo dejas después para otro momento. Sí, pero bueno, ubícate. Exactamente, ubicarse. Muy bien, voy sacando.